lugar de encuentro con Dios. Dios los continúe llenando de ricas bendiciones, amada iglesia. Qué maravillosa bendición haber adorado, alabado al Señor, porque Él se mueve en medio de la alabanza de su pueblo. Y es el momento glorioso de que cada uno de nosotros en nuestras casas hagamos altar de bendición para que Él llene todo nuestro hogar de su dulce presencia. Iglesia, nos sentimos tan contentos de que la gloria del Señor llene nuestras casas. Su casa es un altar de Dios. Su casa es un altar de adoración, de alabanza. Por eso queremos honrar a Dios, y Él nos dice que Él también escucha la oración de su pueblo. Dice, si mi pueblo se humillare, sobre el cual mi nombre es invocado, y oraren. Por eso vamos a orar, vamos a buscar el rostro del Señor para que siga manifestando su gloria y su poder a favor de cada uno de nosotros. Maravilloso y precioso Dios, en el nombre de Jesús de Nazaret te damos muchas gracias, porque tú que hiciste el reino de los cielos y todas las cosas que en ellas hay, tiene el poder siempre eterno. Es nuestro Dios que está a favor de cada uno de nosotros, la iglesia. En esta mañana, Señor Jesús, queremos colocar todas las necesidades de la iglesia, de que somos todos nosotros que escuchamos esta palabra, somos hijos de Dios, y a través de Cristo Jesús, Señor nuestro, queremos que el poder glorioso de tu Santo Espíritu ministre en esta mañana y haga de cada uno de nosotros una iglesia triunfante, vencedora, donde las adversidades que han pasado en este tiempo, las noticias adversas que hemos escuchado, tengan un punto final. Y procedamos, Señor Jesús, a ese llamado de triunfo, de victoria que es en Cristo. Que lo que tú hiciste en la cruz del Calvario no se vaya en vano. Que nosotros tomemos esa autoridad, ese poder, para que ninguna arma forjada contra nosotros prospere. Por eso en esta mañana declaramos que somos más que vencedores en Cristo Jesús, Señor nuestro. Por eso colocamos esta palabra delante de tu presencia para que tú ministres, sanes y libertes a través de lo que nosotros escuchamos en el Espíritu, para que nuestra vida se levante triunfante y vencedora. En el nombre de Jesús, amén y amén. Iglesia, quiero que en esta gloriosa hora me acompañe a leer la palabra de Dios allí en Efesios capítulo 4, verso 30. Dice la palabra del Señor así: y no contristéis al Espíritu Santo de Dios, con el cual fuiste sellados para el día de la redención. Aleluya. El apóstol Pablo está escribiendo algo muy importante, y es decir, nosotros que sabemos que dentro de nosotros tenemos a Jesús, ese Jesús tan maravilloso que hizo una obra gloriosa en la cruz del Calvario. Y la obra gloriosa es que Él estaba dentro de ellos, pero al morir y resucitar ya está, al regresar a la iglesia, está dentro de nosotros. Al estar dentro de nosotros, entonces ya hay un nivel más grande, que tenemos responsabilidad de nosotros, la iglesia. Y esa responsabilidad de nosotros como iglesia es que no podemos contristar al Espíritu Santo. Dice, no contristemos al Espíritu Santo, con el cual fuiste sellados para el día de la redención. Todo en la Escritura entonces nos está apuntando hacia Jesús, que está dentro de nosotros, que todo desde el Génesis hasta Apocalipsis está en la dirección de Jesús, para que nosotros podamos entender las cosas que han llegado y que están dentro de nosotros. Por eso nuestro Señor Jesucristo nos decía claramente que escudriñar las Escrituras, porque a vosotros os parece que en ellas tenéis vida eterna, que en ellas tenéis la vida eterna. Entonces, cuando escudriñamos las Escrituras, Él nos dice, pero ellas son las que dan testimonio de mí. Desde el Génesis podemos encontrar todo lo que dan testimonio las Escrituras de Jesús. Usted puede encontrar cuando Adán toma la fruta que su amada esposa había tomado, Eva, y Eva había pecado, él peca, y caen de la gracia de Dios. Caen en el pecado original. Cuando caen del pecado original, Dios desciende y los está buscando, y cuando Dios los busca, dicen, ¿dónde estás tú? Y cuando Adán estaba escondido, y él dice, Dios le pregunta, ¿por qué estaban escondidos? Dicen, porque estaban desnudos. Y Dios le dice, ¿y quién le enseñó eso? Yo no le enseñé esas cosas. ¿Quién le enseñó eso? Yo no le enseñé que la desnudez. Pero Dios
siendo un Dios lleno de misericordia y de grande bendición, viene a declarar lo que ha pasado en la adversidad, en lo que hizo Adán y lo que hizo Eva. A Eva le dice que su embarazo tendrá dolores. A Adán le dice que el trabajo, el fruto de la tierra, el fruto de su trabajo serán espinos y cardos. Pero quiero decirle que esa maldición en Cristo Jesús se rompió. Esa maldición en Cristo Jesús, cuando fue a la cruz del Calvario, se llevó toda maldición. Él, antes de ir a la cruz del Calvario, dice que le hicieron una corona de espinas. Y esa corona de espinas, esos espinos, que es la maldición del trabajo en la iglesia, esa maldición ya no existe porque Cristo nos redimió de esa maldición. Por eso en la cruz del Calvario clavó toda maldición. Por eso esos espinos lo llevó en la cruz del Calvario. Somos libres por el poder de la sangre maravillosa de nuestro Señor Jesucristo. Ahora, Dios hace algo importante con Adán y Eva. Adán y Eva, en ese momento entonces, cuando ellos caen de la gracia del Señor, están desnudos y Dios hace la primera obra de misericordia grande a través de la sangre. Dice que los vistió con pieles de animales. Ese derramamiento de la primera sangre para cubrirlos a ellos del pecado, para cubrir su pecado, entonces ellos le hacen esas túnicas de pieles. Luego podemos encontrar que esa sangre gloriosa, que es la vida, dice que es la vida de la carne, porque la carne sin sangre no tiene vida. Y ahí por eso dice que la vida de la carne es la sangre. Por eso cuando Caín mata a Abel, dice que la sangre de Abel clama desde la tierra. Y volvemos a encontrar cómo Abraham hacían sacrificios para Dios, y en sus altares que hacía, en los sacrificios que hacía en su sangre, lo redimía de toda adversidad. Cuando Dios llama a Moisés, y cuando le llama a Moisés, dice que va a suceder algo extraordinario. Y lo primero que sucede con Moisés, dice, es la primera plaga que le muestra allí en Egipto, es que cuando Aarón tocara el agua con su vara, inmediatamente las aguas del río Nilo que él tocaba, las aguas de todo Egipto, se convertirían en sangre. Y tocan el agua con la vara y se convierte toda el agua en sangre. Pero hay algo importante: a los hijos de Dios, a los israelitas, no se les convirtió solo a aquellas personas que no tenían a los egipcios, pero a los que no tenían a Dios, pero los que estaban con Dios, Dios los estaba protegiendo. O si no, se imagina todos los israelitas protestando contra Dios porque su agua se volvió sangre. Entonces Dios los protege. Dios te está protegiendo a ti en medio de esta adversidad. Quiero decirte, iglesia, Dios tiene grandes cosas contigo. Y cuando ellos van a salir al exilio, hay una actividad tan importante que se llama la Pascua. En la Pascua, el Cordero Pascual, ese Cordero que se hace en la Pascua, es símbolo de la sangre de nuestro Señor Jesucristo. Por eso dice que ellos tenían que colocarlo en los postes de su casa, en los dinteles. Allí la sangre, con un hisopo tenían que colocar esa sangre. Y el espíritu de muerte pasaba donde había esa sangre, no entraba, pasaba de largo. Y ese espíritu seguía de largo y solo atacaba a los que no tenían la sangre. Eso es tipo de Cristo Jesús, Señor nuestro. Lo que Jesús hizo en la cruz del Calvario, esa protección también viene a favor de nosotros. Si usted tiene fe, cree en el Señor, se está cuidando. Ese espíritu maligno que quiere atacar en ruina, en miseria, en pobreza, en adversidad, en virus, no van a atacar tu vida porque la sangre de Jesús te está protegiendo. Y eso es lo importante para cada uno de nosotros. Y quiero decirle algo importante. En la ley estipula Dios los sacrificios, que para entrar en la presencia del Señor, la remisión de los pecados, ellos tenían que sacrificar los animales. Y ese derramamiento de sangre una vez al año, el sacerdote tenía que entrar al lugar santísimo después de hacer el sacrificio, en bañarse con la sangre de ese pacto. Pero quiero decirle algo, también al sacerdote Aarón tenía que él ser redimido para la unción de sacerdotal. Tenían que untar la sangre del cordero que habían ofrecido en la oreja, en el nodal de la oreja derecha, también en el pulgar de la mano derecha y en el pulgar del pie derecho. Tenían que ungir a ellos o untarlos de sangre a Aarón y sus hijos para el servicio del sacerdocio. La sangre venía apuntando hacia Jesús en algo extraordinario. Y cuando ellos hacían
los sacrificios, los profetas hacían los sacrificios. Usted puede encontrar a Elías, los sacrificios que hacía, todos a través de la sangre para redimir la maldición de un pueblo, para redimir la adversidad de un pueblo. Pero Cristo murió una sola vez y para siempre, para redimirnos de toda maldición. De tal manera que esa sangre tan poderosa de nuestro Señor Jesucristo nos dice en Hechos de los Apóstoles, capítulo 17, el versículo 22, y de una sangre ha hecho todo linaje de los hombres, para que habitasen sobre toda la faz de la tierra. Qué tremenda es esta palabra. Es una palabra gloriosa para cada uno de nosotros. Dice, y de una sangre ha hecho todo linaje de los hombres. Hay un linaje especial, iglesia. La sangre de Jesús te ha hecho un linaje porque eres hija de Dios, eres hijo de Dios. Ya no tiene la adversidad que tenía generacional de sus padres, ya no tiene la adversidad generacional de su nación. Ahora usted eres una hija de Dios, un linaje escogido, real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido por Dios. Por eso usted ya no pertenece al linaje, a las cosas pasadas, a las cosas de su apellido, a las cosas de su nación. Usted pertenece al linaje de Dios. Eres hija de Dios, eres hijo de Dios. Eso es lo tan importante para nosotros. Y esas cosas tan importantes para nuestras vidas, usted puede encontrar que cuando habla Pablo a la iglesia de Éfeso, allí en el capítulo 2, versículo número 12, dice que antes estábamos sin la ciudadanía de Israel, ajenos a los pactos, a las promesas, sin Dios y sin esperanza en este mundo. Pero dice, él mismo dice, en otro tiempo estaban lejos de haber alcanzado esas promesas, pero ahora son hechos cercanos por la sangre de Cristo. La sangre de Cristo nos acerca, la sangre de Cristo nos introduce a las bendiciones gloriosas de lo que es el Dios lleno de misericordia a favor de cada uno de nosotros. La sangre de Jesús te está protegiendo en esta mañana y te hace hija, hijo de Dios. ¿Qué es la sangre de Cristo para nosotros, la iglesia? ¿Qué es la sangre de Cristo para nosotros como iglesia? La sangre de Cristo perdona todos nuestros pecados. La sangre de Cristo también nos limpia de toda maldad. La sangre de Cristo nos da vida. La sangre de Cristo, dice la palabra, nos santifica. Esa es la sangre de Cristo. La sangre entonces de nuestro Señor Jesucristo nos lleva en cada uno de nosotros en nuestra necesidad a que nos perdone nuestros pecados, en nuestra necesidad a que nos limpie de toda maldad, en nuestra necesidad a que nos dé vida, en nuestra necesidad a que nos santifique. Pero, ¿qué es la sangre para el Padre? ¿Qué es la sangre para el Padre? Para el Padre la sangre de su Hijo es el sufrimiento eterno de Dios. Porque Dios vio a su Hijo morir y ese sufrimiento que Él nunca había vivido. Es un sufrimiento que nunca más lo vivió. Es el sufrimiento más fuerte en la vida de Dios para redimirnos a cada uno de nosotros. El sufrimiento de su Hijo. Cuando Él ve la sangre, Él ve a su Hijo muriendo por cada uno de nosotros. ¿Cuál es el valor de esa sangre que tiene para que cada uno de nosotros nos levantemos? ¿Cuál es el valor para nosotros? ¿Cuál es el valor para el Padre de esa sangre gloriosa? Al cometer un error, nosotros pisoteamos la sangre de Jesús al cometer un error. Pero si pedimos perdón, ¿Él nos perdona? Claro que sí, Él nos perdona. Pero ¿qué piensa Dios cuando pisoteamos la sangre de Jesús? No es lo mismo conocer a Cristo desde la mente de nuestra necesidad que conocerlo a Cristo desde el Padre. Por eso es importante conocer al Hijo. Es importante conocer a Cristo. Juan 5:23 dice nuestro mismo Señor Jesucristo: el que honra al Hijo honra al Padre. Qué bendición esto. El que honra al Hijo honra al Padre. Pero el Salmo número 2, que es el Salmo evangelístico, dice el Salmo 2:12, dice la palabra del Señor: honra al Hijo para que no se enoje y perezcáis en el camino, pues se inflama de pronto su ira. Bienaventurados todos los que en Él confían. Aleluya. Honra al Hijo, dice la palabra,
para que no se enoje y perezcáis. Cuando honramos al Hijo, dice, el que honra al Hijo, honra al Padre. Por eso es importante honrar al Hijo. Es importante que nosotros en nuestras oraciones le pidamos a Dios que nos ayude a conocer más a Cristo, que nos ayude a cada uno de nosotros, que nos muestre cómo es Cristo, para que cada uno de nosotros conozcamos a Cristo como lo ve el Padre, para poder honrarlo como Él lo honra. Tu adoración al Padre es tan importante, pero ¿cuál es la adoración al Padre? Es cómo tratas al Hijo. Esa es la verdadera oración al Padre. La verdadera adoración al Padre es cómo tratas al Hijo. La pregunta es, ¿dónde está Cristo hoy? Dice la palabra del Señor que por cuanto sois hijos, Dios envió a nuestros corazones el Espíritu de su Hijo, el cual clamaba Padre. El Espíritu de su Hijo, o sea, Jesús está, Cristo está dentro de nosotros. Cristo está en cada uno de nosotros. Y Cristo al estar en nuestro corazón, entonces, ¿cómo trato al que murió por mí? Al que fue y se sacrificó en esa muerte, en la cruz de sacrificio para estar dentro de mí. ¿Cómo trato a Cristo que está dentro de mí? Quiero hablarles algo importante en esta mañana. Cuando se valora lo que está dentro, se renuncia a los placeres de afuera. Aleluya. Cuando se valora lo que está dentro, se renuncia a los placeres de afuera. ¿Me explico? Cuando una mujer está en embarazo y quizás tenga alguna adversidad física, ella en su adversidad física le dan un medicamento, pero el medicamento es contradictorio para el bebé que lleva dentro de su vientre. Entonces ella renuncia a tomar ese medicamento, prefiere tener el dolor para no hacerle daño a lo que lleva adentro. Cuando valora lo que lleva adentro, renuncia a los placeres de afuera. ¿Cuántas veces nosotros hemos visto? En el caso de mi esposa, cuando estaba embarazada, tenía su barriguita bien grande y en ese momento se le caía algo que le gustaba. Al caérsele algo que le gustaba, ella renunciaba a eso de cogerlo porque no podía por su barriguita, renunciando renunciando por amor de lo que llevaba adentro, renunciaba a los placeres de un dulce o algo que quería en ese momento por amor de lo que lleva adentro. ¿Cuántos de nosotros cuando conocimos a Jesús teníamos antes de conocerlo muchas adversidades? Pero cuando le conocimos por amor a Jesús, por amor al que lleva adentro, porque somos templo del Espíritu Santo, renunciamos a los placeres de afuera. Por eso ya sabemos que el alcohol nos hace daño a nuestro cuerpo. Por eso renunciamos a emborracharnos, renunciamos a tener esas adversidades. Cuando alguien tenía drogas o algo alucinógeno que hacía daño a lo que tenía dentro, como son templos del Espíritu Santo, renuncian a lo que, por amor a lo que tenía adentro, renunciaban a los placeres de afuera. Por eso es importante, quien valora lo que tiene adentro, renuncia a los placeres de afuera. Quien valora lo que tiene adentro, renuncia a los placeres de afuera. No pecamos, no porque nosotros nos venga una maldición. Por eso no pecamos. Nosotros no pecamos por honrar lo que llevamos dentro. Eso es importante. No pecamos porque queremos honrar al que está dentro de nosotros. Cuidamos al Hijo de Dios que está dentro de nosotros. ¿Cómo lo cuidamos al Hijo de Dios? Con lo que vemos, con lo que oímos, con lo que hablamos. Con eso cuidamos al Hijo de Dios. Ese Hijo de Dios es tan grande, tan poderoso. El Espíritu Santo de Dios es tan grande, tan poderoso, que dice la palabra que el Espíritu Santo de Dios, por el poder de la palabra, hizo todas las cosas. Pero ¿cómo es esto? Que el Espíritu Santo que hizo todas las cosas, dice el apóstol, y no contristéis al Espíritu Santo de Dios, con el cual fuiste sellados para el día de la redención. ¿Qué es el Espíritu Santo? ¿Qué es Cristo? Tan poderosos, tan grandes, tan fuertes, pero cada vez que lo llevamos dentro y lo contristamos, porque cometemos algún error, hacemos algo equivocado, se sienten tristes, se entristece, contristamos al Espíritu Santo. ¿Cómo combinar tanta fortaleza, tanto poder y se contrista cuando está dentro de cada uno de nosotros? Por el precio del amor de Dios dentro de cada uno de nosotros.
Es tan poderoso que cuando está dentro de nosotros podemos vencer ejércitos, pero también lo podemos contristar cuando no le damos ese primer lugar. Cuando no le honramos, se puede contristar. Quiero ser y quiero cuidar al Espíritu Santo de Dios que está dentro de nosotros. Si no lo cuidamos, si no lo honramos, se entristece estando dentro de nosotros. Por eso muchas personas conocen al Señor Jesús, aceptan a Jesús como su Salvador, pero al no redimir todo lo que tienen dentro, por eso a veces, aun cuando tengan muchas bendiciones, se sienten tristes porque han contristado al Espíritu Santo de Dios. ¿Y cómo contristamos al Espíritu Santo? Lo contristamos con nuestra ira, lo contristamos cuando somos autosuficientes, lo contristamos con nuestra altivez, lo contristamos cuando nos gusta el chisme, la mentira, el engaño, cuando practicamos la injusticia, ahí contristamos al Espíritu Santo. ¿Por qué un hermanito comete un error y pide perdón a Dios? ¿Por qué hay personas que cometen grandes errores o grandes mentiras y no les pasa nada? Porque todo es conforme a la conciencia de lo que tienen dentro. Todo es conforme a la conciencia de lo que tienen dentro. Por eso nosotros cuando conocemos al Señor trabajamos tan rápido en buscar que todo lo que no le agrada a Dios lo podamos sacar de nuestra vida, no porque nos venga una maldición, sino porque queremos honrar lo que llevamos dentro. Al escuchar la palabra de Dios, el mensaje que Dios trae constantemente para nosotros, en ese momento cada uno de nosotros también nos llenamos de entendimiento para que nuestras vidas honren la voluntad de Dios. Por eso necesitamos que Dios nos enseñe y nos coloque a cada uno de nosotros la mente de Cristo, para que todos nuestros errores de nuestra vida terminen con la obra que Jesús hizo en la cruz del Calvario. La iglesia debe comprender que en la cruz del Calvario nuestro Señor Jesucristo se llevó todos nuestros pecados y nos hizo libres. Cuando la vida de Cristo se desarrolla en cada uno de nosotros, veremos cada día que nuestra vida va en mejor santidad. Por eso necesitamos que dentro de nosotros se desarrolle Cristo. Cuando se valora lo que se lleva adentro, cada uno de nosotros renunciamos a las preferencias o placeres de afuera. Cuando nuestro Señor Jesucristo llega a ese lugar de Cesarea de Filipo, el Cesarea de Filipo quedó al norte del mar de Galilea, y vuelve a usarlo el Señor Jesús al final de su ministerio, llegando a Cesarea de Filipo. Pero allí sucede algo importante que estamos tratando en este tema de lo que llevamos dentro, de poder redimirnos con la sangre de Jesús en nuestra vida, lo que nos está enseñando en esta mañana nuestro Señor Jesucristo. Dice la palabra del Señor que Jesús, queriendo allí en Cesarea de Filipo conocer qué la gente, qué dicen los hombres que es el Hijo del Hombre, y empiezan a decirle que es Juan el Bautista, que es Elías o Jeremías o alguno de los profetas. Y Jesús ve que no le conocen realmente los hombres, todas las personas, cómo era Cristo. Y le pregunta: ¿y vosotros qué decís que soy yo? Y ninguno de ellos lo sabía, sino el Espíritu Santo toma a Pedro. Y cuando toma a Pedro, le dice: tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Inmediatamente en esta escena tan maravillosa, nuestro Señor Jesucristo dice: entonces le respondió Jesús: bienaventurado eres Simón, hijo de Jonás, porque no se lo reveló carne ni sangre, sino mi Padre que está en los cielos. El verso 18 del capítulo 16 de Mateo dice: y yo también te digo que tú eres Pedro, y sobre esta roca edificaré mi iglesia, y las puertas del Hades no prevalecerán contra ella. Qué tremendo lo que Jesús revela. Cuando nosotros reconocemos que Jesús es el Hijo de Dios, el Hijo del Dios viviente, inmediatamente las puertas del Hades, todos los que estaban en la adversidad de nuestra vida, no prevalecen. Va a terminar.
Y es algo más, iglesia, en esta maravillosa hora que Dios nos está regalando a cada uno de nosotros. Nos da la llave del reino de los cielos. Dice, para que todo lo que atemos aquí en la tierra sea atado en el reino de los cielos. Para que todo lo que atemos aquí en la tierra sea desatado en el reino de los cielos. ¡Qué bendición, iglesia! Nosotros tenemos ese poder de Dios, en ese poder maravilloso de Dios, donde cada uno de nosotros tomamos la llave del reino de los cielos. Quiero decirle, amada iglesia, que a ti te dijeron que era un derrotado, que a ti te dijeron que no podía triunfar, que a ti te dijeron que no podía alcanzar las victorias, que a ti te dijeron que era un mal padre, que era un mal hijo, que era una mala persona. Eso no es verdad. Dios te da el poder para atar aquí en la tierra esas palabras de maldición y a desatar las bendiciones. Dice la palabra que tú tienes poder en tu boca para dar vida o dar muerte. Por eso declaren esta mañana el poder de que todas las cosas que dijeron que no podía, que todas las cosas de adversidad que no iba a alcanzar, la llave del reino de los cielos te la da Dios en esta mañana. Tómelas en esta mañana, desate su familia de esas maldiciones. Dígale al enemigo que se ha levantado contra ti trayendo maldiciones, que tú ya no eres aquellas personas que le hablaban de maldición. Tú eres una hija de Dios, eres un hijo de Dios, y a partir de esta mañana te levantas en triunfo, te levantas en victoria, porque vas a proclamar que el reino de los cielos está abierto a favor tuyo, que toda adversidad sobre tu vida se acaba en esta gloriosa mañana, que esas maldiciones que el hombre fuerte ha levantado contra ti, que no va a determinar tu pasado, el futuro tuyo, no te va a afirmar el pasado tuyo fue de derrota, el pasado tuyo quizás fue de adversidad, pero en esta mañana Dios te dice que te da la llave del reino de los cielos. Tome la llave del reino de los cielos y empieza a declarar: a partir de este día 9 de agosto, mi vida tiene un cambio de 180 grados. Mi vida tiene un cambio de 360 grados. Voy a cambiar totalmente mi vida, porque a partir de esta mañana mi vida está escondida con Cristo en Dios. Mi vida está escondida con Cristo en Dios. Si tengo a Cristo, lo tengo todo. Por eso a partir de esta mañana, todo lo que te dijeron, tú ya no eres Simón, eres Pedro, le dijo Dios. Porque con esa afirmación está sobre la roca. Venía a la afirmación de que usted tiene el convencimiento en tu corazón que Jesús murió por ti, que Jesús resucitó por ti, que Jesús vino del derramamiento del Espíritu Santo en el día del Pentecostés y está en nuestros corazones. Eres hijo de Dios. Por eso, si eres hijo de Dios, en esta mañana Dios te da la llave del reino de los cielos para que active esa palabra. Su familiar está sano, su familia está sana, su familia está protegida, porque es el poder que tú desatas. Desata el reino de los cielos a favor tuyo. Desata el reino de los cielos a favor de tu familia. Tus finanzas andan mal. Declare en esta mañana que la ruina, miseria, pobreza y escasez que venían sobre su vida es atado, ligado, encadenado y échalo fuera de su vida, y acepten esta mañana la prosperidad de Dios. Que Dios trae primeramente que dentro de ti no contriste al Espíritu Santo, no contristes al Espíritu Santo, que ahí somos sellados, somos sellados para el día de la redención. Esa sangre que cubrió con esas pieles a Adán y Eva de su maldición de pecado, que cometieron el pecado original, esa sangre de nuestro Señor Jesucristo derramada en la cruz de Calvario tiene poder para hacernos libres y cortar toda maldición en este tiempo. Las maldiciones se terminan cuando usted acepte la sangre de Jesús, cuando usted acepte el poder de la sangre de Jesús que entra a tu vida. Por eso dice que nosotros en este tiempo estamos lejos de la ciudadanía de Israel, ajenos a los pactos, ajenos a las promesas, pero ahora dice que somos hechos cercanos por la sangre de Cristo. Tú eres hecho cercano por la sangre de Cristo. La sangre de Cristo corta toda maldición en esta mañana, porque son las llaves que te está dando. Esas llaves de la sangre de Cristo para cortar toda maldición. Declare que en esta mañana se terminan las maldiciones. Declare que es un punto final. Hoy día 9 de agosto su vida tiene un cambio. Así como en nuestro país Colombia, en este 7 de agosto hubo la batalla de Boyacá que nos dio la victoria. Hoy la sangre de Cristo también te da la victoria para que usted sea más que vencedor en Cristo Jesús, Señor nuestro, para que usted conquiste de acuerdo a lo que lleva adentro. Por amor de lo que tenemos adentro, renunciamos a los placeres de afuera, y el amor que llevamos dentro, las cosas que llevamos dentro, es a Cristo, el Cristo de la gloria. Por eso en esta mañana tome las llaves, esas llaves para desatar, esas llaves para desatar lo que estaba atado en la vida. El maligno había atado su vida, el maligno había atado su familia, el maligno había atado sus negocios, el maligno había atado su salud. Hoy se desata la bendición gloriosa del Señor, siendo sano por la llaga de Jesús. La sangre de Jesús corta toda maldición y te da libertad en esta gloriosa mañana. Ese es el poder maravilloso de la sangre de nuestro Señor Jesucristo de Nazaret.
Por eso, iglesia, en esta mañana yo quiero que usted disponga su corazón en esta mañana para recibir esas llaves que te dan poder para desatar aquí en la tierra. Esas llaves que te dan poder para que lo que desate aquí en la tierra es desatado en el reino de los cielos. Para que lo que usted ate aquí en la tierra es atado en el reino de los cielos. Esas llaves en las cuales Dios te da en esta mañana, porque usted reconoce y nosotros como iglesia reconocemos que somos hijos de Dios, hijos del Dios viviente, inmediatamente nos da la llave del reino de los cielos. Por eso, declaren esta mañana, como hija, como hijo de Dios, cierra tus ojos y ahora vea la adversidad y declare en el nombre de Jesús que esa adversidad llamada dolor, tristeza, amargura, rechazo, todas las adversidades que vienen a su mente, inseguridad, miedo al mañana, miedo a lo que están escuchando del virus, nosotros hoy atamos en el nombre de Jesús toda maldición que declararon contra nuestras vidas. La iglesia de Cristo, cada uno de nosotros somos libres por el poder de la sangre de Jesús. Por eso atamos la enfermedad, atamos la maldición, atamos la ruina, la miseria, la pobreza, la escasez. Todo espíritu que se ha levantado de Asmodeo, todo espíritu maligno de ruina, de devorador que se ha levantado en contra de la economía, es atado, ligado, encadenado y echado fuera. Clavamos públicamente en la cruz del Calvario todas esas maldiciones. La enfermedad está clavada en la cruz del Calvario y por la llaga de Jesús desatamos en nuestra vida sanidad, desatamos en nuestra vida prosperidad, porque en Cristo Jesús nos ha hecho ricos conforme a las riquezas en gloria en Cristo Jesús. Por eso en esta mañana tu vida tiene un cambio total, porque reconocemos que Cristo, el Hijo del Dios viviente, está dentro de nosotros. Y cuando valoramos lo que tenemos adentro, dentro de nosotros, renunciamos a los placeres de afuera. Y en esta mañana hay cosas que tenemos que renunciar. Padre, en el nombre de Jesús, mira lo que mi hermano en pensamiento está colocando delante de ti, está renunciando en esta mañana. Está renunciando al dolor, está renunciando a la enfermedad, está renunciando a la mentira, al engaño, está renunciando a las adversidades que han levantado contra su vida. Y se declara libre en esta mañana para que el poder maravilloso de la sangre de Jesús te haga libre. La seguridad de la salvación en Cristo es cuando reconocemos que Él murió por nosotros y que resucitó. Y que hoy está a la diestra del Padre, pero también está dentro de nosotros. Porque desde ahí clama, Abba Padre, Padre maravilloso Dios. En el nombre de Jesús te damos gracias, porque desde el Génesis, con ese derramamiento de la sangre, todo estuvo apuntando hacia el derramamiento de la sangre en la cruz del Calvario, una vez y para siempre, dice el escritor sagrado de los Hebreos. Y hoy nos declaramos cubiertos con esa sangre que nos santifica, con esa sangre que nos purifica, con esa sangre que nos perdona, con esa sangre que hace la protección de cada uno de nosotros. Por eso en este tiempo somos más que vencedores en Cristo Jesús, Señor nuestro. Amén y amén. Qué bendición, amada iglesia, cuando honramos lo que llevamos dentro. Cada uno de nosotros somos la iglesia que renunciamos a los placeres de afuera. Por eso en esta mañana yo le invito a que tome su ofrenda, su primicia y su pacto. Deuteronomio, capítulo número 26, verso 2 dice que Moisés le dijo al pueblo de Israel que esa ofrenda, el pacto, el diezmo y las primicias podían dejarlo en un canasto. Nosotros le hemos llamado la cajita de la fe. Esta cajita de la fe, porque nuestra fe está puesta en Cristo Jesús y hemos colocado nuestra economía. Porque a pesar de la adversidad, Dios nos va a sustentar en este tiempo. Dios trae la provisión en este tiempo a favor de nosotros. Por eso tome su cajita, tómela ahí en su mano y desate bendición sobre tu vida. Que se multiplica al 1000 por 1 en este tiempo. Que toda adversidad dice que de cierto nos multiplicará grandemente y nos bendecirá abundantemente. Esta es la bendición. Porque nos dice la palabra del Señor que lo que sembramos, recibimos medida buena, apretada, remecida, será dada en nuestro regazo. Por eso su semilla
tendrá cosecha en este tiempo, en el nombre de nuestro Señor Jesucristo de Nazaret. ¡Qué bendición, iglesia! Es para nosotros una gran bendición, amada iglesia, saber que llegó una palabra de libertad sobre tu vida, sobre tu familia. Pero también en este momento, todos los papitos, también todos los jóvenes, vamos a acompañar a nuestros niños porque hay una clase maravillosa también en esta mañana para ellos. Y los vamos a acompañar porque yo sé que Dios nos va a hablar también a nosotros. Y que la maravillosa paz de nuestro Señor Jesucristo siempre está en nuestros corazones y los esperamos el próximo día, miércoles 6:30 de la tarde. Que la dulce paz del Señor siempre esté en sus corazones. Bendiciones, amada iglesia. Hola niños, ¿cómo están? ¿Saben quién soy? Soy su personaje favorito, Jesús. Y hoy vengo a hablarles de algo muy importante. En la palabra de Dios dice en Mateo 5:14 que ustedes son la luz del mundo y por eso su luz debe brillar. Los invito a que canten conmigo esta hermosa canción. Enciende una luz y déjala brillar. La luz de Jesús que brilla en todo lugar, no la puedes. Recuerden niños que los mando que se esfuercen y sean valientes. No teman ni desmayen porque yo estoy con ustedes, pero siempre les voy a pedir que sean luz en todo lugar. Los amo mucho.